Una vez que en los vídeos anteriores hemos respondido a esa pregunta, ¿cómo se gesta un cristiano? Hemos visto ese proceso catecumenal desde que se escucha la palabra de Dios, desde que se acepta a Jesucristo, uno busca esa adhesión a Cristo. Todo ese proceso, ya digo, a base de catequesis, de bendiciones, exorcismos, esos ritos de introducción en el catecumenado, de elección para el tiempo de la iluminación. Vamos ahora a entrar ya propiamente en el septenario sacramental. Y como no podía ser menos, el sacramento que trataremos hoy va a ser el sacramento puerta, el sacramento que abre o que, digamos, sella ese proceso de iniciación cristiana junto con la confirmación y la Eucaristía, y que es la puerta de la gracia, la puerta de la vida eterna, como veremos en estos textos, el sacramento del bautismo. Vamos a hacerlo estudiando hoy el ritual del bautismo de párvulos. ¿Qué denominamos párvulo? Pues básicamente el bautismo de niños que todavía no han llegado a la edad de discreción, ¿de acuerdo? Y por tanto no pueden ni expresar una fe personal. Por párvulos comprendemos a esos niños entre 0 y 5 o 6 años, ¿de acuerdo? Los que se bautizan ya a partir de 7, 8, 9 años, muchos de ellos para hacer la primera comunión, pues deberían seguir ya, repito, deberían seguir el proceso de iniciación cristiana que marca el ritual al efecto. Nosotros vamos a comentar este ritual, cómo se bautiza a un niño, qué significan los textos, qué ritos hay, etc. Un ritual que podemos decir que responde a una indicación del Concilio Vaticano II. Como os dije, el Concilio Vaticano II había expresado en la Constitución sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, pues había expresado la voluntad de reformar los rituales litúrgicos del rito romano. Sobre todo, bueno, pues apelando o teniendo como en cuenta dos principios básicos de reforma, ¿no? Uno es la participación, es decir, que los rituales promovieran y provocaran la participación activa de los fieles, y el segundo rito era la simplificación de los ritos que durante siglos y siglos pues habían ido entrando en el ceremonial católico, ¿no? Y que hoy a lo mejor pues no expresaban nada a la sociedad en la que se desenvolvía. Ritos que en su momento tuvieron gran éxito, pero que hoy pues carecen de un significado básico e inteligible para la gente. Por tanto, Sacrosanctum Concilium, en el número 67, da indicaciones precisas para su reforma. Dice así: revísese el bautismo de niños y adáptese a la verdadera situación de los mismos. Póngase más de manifiesto en el mismo rito la participación y los deberes de los padres y de los padrinos. Y sigue diciendo el 68. En el rito del bautismo deben figurar las adaptaciones necesarias que se emplearán a juicio del ordinario en los casos de bautismos colectivos. Redáctese también un rito más breve que pueda ser utilizado sobre todo en tierras de misiones, por los catequistas y en general por los fieles en peligro de muerte, y en ausencia del sacerdote o del diácono. En lugar el número 69. En lugar del rito llamado Ordo Supplendi o Missa Superinfante Baptistatum, que significa el ritual para completar esos ritos que no se hicieron cuando se bautizó de carácter urgente a un niño en peligro de muerte, redáctese otro nuevo, en el que se indique más clara y convenientemente que el niño bautizado con el rito breve ya ha sido recibido en la iglesia. Y dice: redáctese además un nuevo rito para los ya bautizados válidamente, que se convierten a la religión católica, con el que se ponga de manifiesto que se les admite en la comunión de la iglesia.
El número 70. El agua bautismal puede ser bendecida fuera del tiempo pascual, en el mismo rito del bautismo, con una fórmula más breve y aprobada. Bueno, pues esos son los 4 números, 67, 68, 69 y 70, que Sacro Sanctorum Concilium le dedica al bautismo. Y si uno se para luego a pensar, viendo el ritual, pues se ve que cada número va a tener luego su efecto práctico en una de las partes del ritual. Un ritual que comienza a redactarse en marzo, el 15 de marzo del 1965-66, pero no será hasta el 15 de marzo de 1969 cuando se promulga y entra en vigor para toda la Iglesia, aunque siempre se da un margen para las adaptaciones, para las traducciones en la lengua vernácula, etc. ¿Qué antecedentes podemos tener a este ritual de bautismo de niños? Porque claro, puede pensar que alguien que es que nunca se bautizaba a los niños, o que no había un ritual para bautizar a los niños y por eso, no, siempre hubo, lógicamente, ¿no? Pero claro, el ritual para el bautismo de niños que había era un ritual de 1614, el ritual romano famoso, del Papa Pablo V, donde prácticamente se trataba al niño como si fuese un adulto. El bautismo de niño era una adaptación breve del bautismo de un adulto, que esos son los rituales que había en ese antiguo. Entonces, por ejemplo, a los niños, en los ritos preparativos, a los niños se los preguntaba incluso el nombre, aunque respondiera el padrino. O se hacía unos exorcismos dando la impresión de que el demonio estaba dentro de los niños. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que cuando se ve la necesidad de reformar ese rito, porque no respondía a la verdad del bautismo de los niños, lo que para los adultos podía ser válido, ¿no? Esa es la razón por la que Sacro Sanctorum Concilium tiene que abordarlo. Y ya sin más, vamos a entrar en propiamente los rituales, o perdón, los ritos que configuran la ceremonia de un bautismo de niños. Bien, comenzamos con el primero de los ritos iniciales del bautismo, que es el rito de acogida. Este rito lo que pretende, o digamos el objetivo que persigue, es que expresar, ¿no? Expresar verbalmente la voluntad de los padres y los padrinos y también la intención misma de la Iglesia de celebrar el bautismo. Y esto se va a manifestar, como vamos a ver ahora, primero en una serie de preguntas, un escrutinio previo, y luego en la asignación de la frente, de la frente del niño por parte tanto de los padrinos como de los padres. La finalidad del rito, nos dice el ritual del bautismo de niños, la finalidad del rito es lograr que los fieles reunidos constituyan una comunidad y se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios y celebrar dignamente el sacramento. El tono cordial, afectuoso y humano del sacerdote contribuirá a crear un ambiente de celebración comunitaria y favorecerá la integración de los fieles en la misma. Tanto la petición del bautismo por los padres como la aceptación de las responsabilidades que lleva aneja deben aparecer como una verdadera profesión de fe ante la comunidad. Por eso, la ceremonia se inicia normalmente en la puerta de la iglesia, en la puerta de la iglesia o en la calle, mientras que los fieles que están en el templo pues cantan un himno o un salmo festivo y el sacerdote con los ministros que le asisten pues sale a recibir a la familia del niño que se va a bautizar, que está afuera, revestido con capa pluvial de color festivo o con estola blanca, ¿de acuerdo? Y allí saluda a los presentes, principalmente, bueno, pues a los padres y los padrinos, como no puede ser de otra manera,
pero sobre todo expresando el gozo por lo que va a acontecer. Y a ese efecto vienen estas palabras de la monición de entrada. Dice: hermanos, con gozo habéis vivido en el seno de vuestra familia el nacimiento de un niño. Con gozo venís ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Bien, dos ideas de esta monición, que aunque se puede decir con otras palabras, pero hay que procurar que estén estas dos ideas. La primera es la idea del gozo, un doble gozo. Hay un gozo humano por el nacimiento natural de la criatura, ¿de acuerdo? Y un gozo, digamos, sobrenatural por ese nacimiento a la vida de la gracia, ese segundo nacimiento, que es la vida verdadera, la vida eterna, que se va a producir en la iglesia. Y también por que se va a acrecentar el número de los hijos de Dios. No porque nos alegremos de algo cuantitativo, como si tuviéramos que aquí que ver por las cifras. No. Cuando se pronuncia esta frase, lo que se está refiriendo es que el gozo está en que el pueblo de Dios se sigue extendiendo y que los hijos de Dios siguen naciendo, que siguen surgiendo gente que recibe la vida de la santidad por el bautismo. Y a continuación, pues comienza lo que os he dicho antes, el escrutinio y la señal de la cruz. Vamos a ver qué entendemos, qué se pregunta aquí, porque el diálogo es breve, pero muy intenso. Dice el sacerdote o el celebrante, ¿no?, a los padres: ¿qué nombre habéis elegido para este niño? Esa es la pregunta. ¿Qué nombre habéis elegido para este niño? En la tradición apostólica de Hipólito Romano, o atribuida a Hipólito Romano, explica este rito de la siguiente manera, un documento del final del siglo II, siglo III. El que da su nombre lo hace en la víspera de la Cuaresma, y un sacerdote anota sus nombres. Claro, está hablando de la elección del nombre de un ritual de adultos, ¿no? Pero lo que viene ahora vale muy bien para este rito. Al día siguiente, comienzo de la Cuaresma, se le pone al obispo la sede en medio de la iglesia mayor. Después se van acercando uno a uno a los candidatos. Es decir, el nombre es lo primero que se pide en todo rito iniciático, tanto para los adultos como en este caso para los párrocos. ¿Qué significa dar el nombre? Conocer el nombre es reconocer que este niño, esta persona que va a ser bautizada, es único a los ojos de Dios. Y por tanto, que él, al pronunciar su nombre, está inscrito, Dios lo inscribe de su mano, en el libro de la vida, en el cielo. De ahí la importancia de esta pregunta: ¿qué nombre habéis elegido para este niño? ¿Con qué nombre va a ser conocido, va a ser llamado? ¿Con qué nombre Dios lo va a inscribir en el libro de la vida? Eso es lo que está debajo de esta pregunta, que en los rituales antiguos se ve que está además en el mismo tenor literal. Una segunda pregunta: ¿qué pedís a la iglesia para fulanito? Y se dice el nombre del niño que se ha bautizado. Y la pregunta es, o la respuesta la dan los padres, el bautismo. Aunque es verdad que se dan opciones para dar otra serie de respuestas. Por ejemplo, ¿qué pedís a la iglesia para vuestro hijo, para fulanito? La gracia de Cristo, la entrada en la iglesia, la vida eterna, etc. Este texto o estos ritos tienen un porqué. Vamos a concluir y luego vamos a ver el conjunto de cada uno de ellos. Después el sacerdote se dirige a los padres. Al pedir el bautismo para vuestro hijo, y aquí viene una pregunta larga: ¿sabéis que os obligáis a educarlo en la fe para que este niño, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio?
Fijaos las ideas de esta pregunta, ¿eh? Y a los padres responden, sí lo sabemos, sí lo sabemos. Eso es lo que tienen que responder, otra cosa es que luego lo sepan, pero esto es lo que se responde. Ideas claras de esta pregunta. Primero, os obligáis a educarlo en la fe. Ahora, ¿cómo se educa en la fe? Primero, hay que enseñarle a guardar los mandamientos, los 10 mandamientos del Decálogo, a amar al Señor y al prójimo y conservar las enseñanzas de Cristo en el Evangelio. Esas son como las 3 ideas fundamentales que implica educar a este niño en la fe. Guardar los mandamientos, enseñar el amor a Cristo y al prójimo y guardar también las enseñanzas que Cristo nos ha legado en el Evangelio. Y luego se pregunta a los padrinos, ¿y vosotros padrinos estáis dispuestos a ayudar a sus padres en esta tarea? Y los padrinos responden, sí estamos dispuestos. San Agustín tiene un texto también interesantísimo que yo lo he encontrado en francés. Ahora vamos a intentar traducirlo. Para que entendamos un poquito por qué esta pregunta fundamental dirigida a padres y dirigida a padrinos. Bueno, voy a decir así el texto. A los niños pequeños, la Iglesia Madre representada por sus padres y padrinos, les presta los pies de otros para que lleguen, el corazón de otros para que crean, la lengua de otros para que afirmen su fe. Es el que lleva al niño quien responde. El niño es salvado con la palabra de otro. ¿De acuerdo? Si la Iglesia, por medio de esos padres y padrinos, le presta al niño unos pies, corazón, una lengua para que viva la fe. Y esa es una explicación preciosa que da San Agustín. Bueno, no creo que haga falta aquí recordar esa función que tienen los padrinos, la importancia del padrinazgo en el bautismo y en la Iglesia Católica. No obstante, sí conviene recordar lo que dice respecto de ellos el ritual. Dice el número 16 de las prenotaciones del ritual del bautismo de niños. En el bautismo de un niño debe haber también un padrino. Representa a la familia como extensión espiritual de la misma y a la Iglesia Madre. Y cuando sea necesario, ayuda a los padres para que el niño llegue a profesar la fe y a expresarla en su vida. Bien, cuando decimos que hay un padrino es el mínimo. Puede haber un padrino, puede haber una madrina, puede haber un padrino y puede haber una madrina. ¿Vale? Pero no puede haber dos padrinos, ni puede haber dos madrinas. No, eso no está contemplado en ningún rito en su momento. También el número 20 dice, los padres han de tomar en serio la elección de buenos padrinos para sus hijos, a fin de que el padrinazgo no se convierta en una institución de puro trámite y formalismo. No deben dejarse guiar únicamente por razones de parentesco, amistad o prestigio social, sino por un deseo sincero de asegurar a sus hijos unos padrinos que por su edad, proximidad, formación y vida cristianas sean capaces de influir en su día eficazmente en la educación cristiana de aquellos. Este debería ser el criterio que a los padres les mueva para elegir padrino. Que sea una persona que estando cerca del niño, que tenga proximidad del niño, pueda ayudarle a educar en la fe. Esta primera parte de este rito de acogida termina con uno de esos gestos preciosos, que es la aceptación por parte de la Iglesia. Antiguamente se decía, fulanito, la comunidad cristiana te recibe. Benedicto XVI cambió esta fórmula por la palabra Iglesia. De esta manera que actualmente se dice, fulanito, la Iglesia te recibe con gran alegría. Yo en su nombre te signo con la señal de Cristo Salvador. Y en ese momento, en silencio, el sacerdote hace la señal de la cruz en la frente del niño y después dice, vosotros padres y padrinos, si conviene, haced también sobre él la señal de la cruz. El papá, la mamá, el padrino y la madrina hace cada uno la cruz en la frente del niño.
¿Qué expresamos con esto, con este símbolo, con este signo de la cruz? Pues primeramente la pertenencia a la familia de Cristo. El niño deja de tener una familia meramente natural, ¿eh? Y comienza a tener pues una familia sobrenatural, que es la familia de Cristo, la familia de la Iglesia. También que la espiritualidad bautismal, espiritualidad del bautizado, es una espiritualidad de cruz, marcada por la cruz. Y esta cruz se convierte para el niño, y luego por extensión para todos, en signo de muerte, pero también en árbol de vida. Y esta doble interpretación de vida y muerte va a estar muy presente en todo el ritual del bautismo, como vamos a ir viendo. Seguidamente, según la rúbrica 141, comienza una procesión de ingreso hacia el templo y tiene un significado precioso también, porque es el signo de que este hijo, de que este niño ya entra en su casa, ya puede entrar en la casa de Dios, porque solamente por el mero hecho de haber sido signado con la cruz y su nombre pronunciado en la iglesia, y por lo tanto escrito en el libro de la vida en el cielo, ya tiene derecho pleno a entrar en la Santa Iglesia. Actualmente esto se hace con un canto apropiado de entrada, pero en el ritual de 1614 había una fórmula que el sacerdote decía a este efecto. Y era así: fulanito, ingresa en el templo de Dios para que tengas parte con Cristo en la vida eterna.